Olá, esse é o Nenhum Lunes Sem Pensar, a quinta edição do evento organizado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC-PR. Eu sou Isabela Nascimento e junto com Clóvis Ultramari, Gilberto Vieira e Manuela Mazzucchetto, vamos conversar sobre insurgências urbanas, com pesquisadores e especialistas de diversas cidades do Brasil e da América Latina. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o arquiteto e planejador urbano Jaime Hernandes Garcia, doutor pela Newcastle University no Reino Unido, professor da Escola de Arquitetura e Desenho da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e que tem como principais objetos de estudo assentamentos informais e habitação, espaços abertos e públicos e participação da comunidade. Oi, Jaime, seja bem-vindo a esse podcast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Es para mí un placer estar aquí. Gracias al profesor Clovis por la invitación. Vou começar pedindo a você que fale um pouquinho mais sobre você e sobre esses teus temas de estudo. Mi nombre es Jaime Hernández García. Soy arquitecto y hice mi maestría y mi doctorado en Inglaterra sobre temas de vivienda y temas de urbanismo informal, barrios populares, ocupaciones, espacio público, etc. Desde entonces, desde hace casi 20 años, vengo trabajando con la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Y estoy adscrito a la Facultad de Arquitectura y Diseño de esta universidad. En este momento soy profesor titular o profesor full, que se llama acá, y prácticamente toda mi carrera académica, todo mi trabajo académico, como en clases, en investigación, publicaciones, extensión, consultorías, etcétera, ha sido alrededor de los barrios populares, los llamamos acá en Colombia, colonias populares en México, favelas o ocupaciones, entiendo yo que lo llaman en Brasil. Ese ha sido mi ámbito de investigación y de publicaciones en el tiempo que he estado trabajando en la universidad. Nosso tema aqui hoje de discussão é sobre insurgências urbanas. Então, a gente está aprimorando esse conceito, principalmente porque eu estou estudando essas insurgências urbanas em 5 metrópoles latino-americanas. E aí a gente já tem algumas possibilidades de entendimento, que elas são soluções urbanas que questionam o Estado. Essa aproximação do Estado não é concreto para eles. Elas são construídas a partir das mídias sociais, as conexões. Essa comunicação é feita pelas mídias sociais. Elas resultam de coletivos, de grupos de pessoas com objetivos que visam melhorar a qualidade de vida das cidades. Elas são tradicionalmente efêmeras. Elas só duram a partir daquele objetivo concreto. Não sei se você concorda. Considerando essas possibilidades conceituais, eu gostaria de perguntar qual seria a sua experiência a partir dessas insurgências urbanas? Se você já se envolveu, se você já escreveu, como é seu olhar sobre essas insurgências urbanas aí em Bogotá? Sobre la pregunta de las insurgencias, es un tema que, digamos que lo identifico, lo reconozco de la literatura, particularmente a partir de Holston, con esto de insurgencias, ciudadanías insurgentes, insurgent citizenship. Y de cierta manera me parece a mí que es un tema que ha venido discutiéndose, trabajando, explorando desde distintos matices. Y como yo lo entiendo, a pesar que como
les comento, no ha sido un trabajo continuo a lo largo de los años sobre insurgencias particularmente, pero yo lo veo desde dos términos particulares, ¿sí? Uno, que es sobre los barrios populares o los asentamientos informales, que han sido un tema común en América Latina y en Colombia desde hace 50 años o más, ¿sí? Que a mi modo de ver tiene mucho que ver con las insurgencias, con otra manera distinta de ocupar el espacio, de ocupar el territorio y desarrollar vida urbana. El otro tema es sobre que también ha sido muy popular, particularmente en los últimos años, que es el trabajo de los colectivos urbanos, desde distintos temas, distintas particularidades, distintos objetivos, de todo tipo. Sí, hoy en día en Bogotá particularmente hay un número gigantesco de colectivos que trabajan en distintas áreas. Yo particularmente, bueno, conozco varios, pero particularmente pues puedo hablar de dos. Entonces, en resumen, pues lo que puedo seguir ahora, si ustedes quieren, es especificar o dar un poquito más de detalles sobre ellos. Pero yo veo las insurgencias urbanas desde el trabajo de las comunidades en barrios populares o en asentamientos informales, que ha sido algo constante a lo largo de la historia urbana de Colombia, creo yo que de América Latina y de Bogotá particularmente, una historia de 50 y más años y continúa. Y el otro de colectivos ya más particulares, más específicos, con acciones más concretas en el tiempo y en el espacio, que son muchos, gran número, pero puedo hablar de dos. Eu teria uma pergunta que ainda é talvez um pouco de introdução e depois entrar nas experiências mais concretas. Eu vou te fazer uma pergunta de alguém que está em Curitiba para alguém que está em Bogotá. Essas duas cidades, elas são conhecidas por, primeiro, Curitiba, uma cidade que implementa um sistema de transporte coletivo nos anos 70, que é o nosso Expresso, ônibus Expresso, e a cidade de Bogotá, que implementa o Transmilênio, se eu estou correto, nos anos 2000. É assim que essas cidades são conhecidas mundialmente, eu diria, ou no continente. Paralelamente a isso, existe algo em comum também entre essas duas cidades e as outras cidades da América Latina, que são os movimentos populares já conhecidos. Então, esses movimentos populares, me parece que fazem um pouco parte da história das cidades latino-americanas. Eu te pergunto o seguinte, no caso desses movimentos, seja ele em Curitiba, seja ele em Bogotá, do que eles nascem? Eles nascem de um desencanto com o planejamento formal, porque eles nascem em cidades consideradas com ineditismos do planejamento, ou eles nascem de um processo global de transformação da cidade de modo mais imediato, de modo mais circunscrito a determinadas áreas e, sobretudo, de iniciativa popular, e não mais do planejamento formal das cidades. Me parece muy interesante la comparación o el diálogo de Curitiba, donde están ustedes, Bogotá, donde estoy yo, con este elemento del transporte express, como llaman ustedes, el transporte masivo sobre líneas exclusivas, como llamamos nosotros, Transmilenio, que de cierta manera coloca en paralelo y con cierta simpatía y relación estas dos ciudades. Y el tema de los movimientos populares pues es otro punto en común, ¿no? Pero a mi modo de ver, desde mi perspectiva, este segundo punto en común entre Curitiba y Bogotá es también un punto en común, como yo lo entiendo, en la mayoría de las ciudades de América Latina o de las aglomeraciones urbanas de América Latina, e inclusive, porque he tenido oportunidad de hacer algo de investigación fuera del continente, en lo que llamamos el sur global, de grupos, de movimientos, de comunidades que, como entiendo yo, por distintas motivaciones y por distintas necesidades, deciden ellos o no encuentran otra manera distinta a tomar por sí mismos responsabilidad sobre el aprovechamiento y la apropiación y el desarrollo de la vida urbana en las ciudades. Diciendo esto que
estos grupos, a veces muy organizados, a veces no tan organizados, a veces pequeños, a veces grandes, de todo tipo, digamos, hacen acciones sobre el territorio para encontrar en primera instancia tierra, terreno, donde acomodarse, donde ubicarse, ya sea ocupándolo, invadiéndolo, comprándolo de manera ilegal, etcétera, y gradualmente con el tiempo logrando un desarrollo o un nivel de consolidación más o menos aceptable. Yo creo que a la pregunta tuya, Clovis, si es por desencanto, si es por falta de planeación, si es por deseo, yo creo que son esas tres cosas y quizás más. Un poco desencanto, ¿sí? De no encontrar oportunidad en la ciudad, no encontrar oportunidad en el mercado o en las ofertas. Por otro lado, falta de planeación o una planeación deficiente, una planeación urbana y una gestión urbana deficiente o que no está al mismo nivel de las necesidades de las personas. No lo tengo muy claro en Brasil, pero en Colombia, pues el tema de la migración del campo a la ciudad es enorme, sigue siendo importante. Además, aquí en Colombia, que eso sí sé que es distinto de otros países, motivado también por el conflicto interno de casi 50 años de guerra interna, que ha motivado y sigue motivando mucha expulsión de áreas rurales a las ciudades, pero también por la tercera razón que tú comentas, por un deseo, por una necesidad, por una expectativa, por un querer encontrar otras maneras de ser en la ciudad, de habitar la ciudad, de ocupar un espacio en la ciudad. Entonces estos movimientos populares en Curitiba, en Bogotá, pero también en muchas otras ciudades de América Latina, creo, puede ser que con matices, unas ciudades por una razón más que por otra, diría que corresponden a esas tres características y quizás otras más que tú has comentado: desencanto, falta de planeación y necesidad o expectativa, que motivan a la gente, motivan a los grupos organizados y no organizados en enfrentar la situación de los servicios urbanos y de la vivienda por sus propios medios. Al no encontrar desde el Estado, desde el gobierno, desde los privados, desde la planeación, unas respuestas que satisfagan sus necesidades, tanto económicas como de vida urbana. Por ejemplo, no solamente, que esa es una discusión que se tiene acá en Colombia en cierta medida, no solamente los movimientos populares ocupan o autodesarrollan ciertas áreas de las ciudades, creo yo que de manera insurgente, es decir, en contracorriente, ¿sí? Contra planeación, digámoslo así. No solamente por necesidad, mucho de ello es por necesidad, pero también por expectativa. ¿Sí? Y el ejemplo que tengo es que habiendo algunos programas del gobierno, la gente a veces decide no optar por ellos, pudiendo escogerlos, sino escoge irse un poco por el lado informal, ¿no? Entendiendo que allí hay otras oportunidades y quizás unas mejores condiciones en algunos casos, no siempre. Eu vou me envolver um pouquinho mais e vou fazer mais uma pergunta. Você não acredita, queria saber de você, se eu estou certo ou estou errado, ao dizer o seguinte: o planejamento tradicional, ele foi muito lento, não apenas em não responder às demandas universais. Por exemplo, na América Latina, a questão da habitação ela não foi resolvida, a questão do transporte ela não foi resolvida, a questão do acesso à água não foi resolvida. Estou falando as questões concretas da cidade. Mas, além disso, eu acho que eu queria ouvir de você, mas eu acredito que houve uma demora, um atraso muito grande por parte do planejamento tradicional em entender as novas demandas que a cidade tem. Vou citar algumas delas, por exemplo, a agenda dos jovens, a agenda das novas plataformas de comunicação ou das mídias sociais, a questão da cultura local, a questão da decolonização, a questão do gênero e seria a decolonização, mas a rejeição de modelos importados. Enfim, é um comentário, queria ouvir de você, o que você acha disso? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la planeación tradicional, la planeación urbana tradicional en nuestras ciudades y particularmente en Bogotá, va por detrás de las necesidades, ¿sí? Va atrasada.
sí, va después. Y las necesidades de las personas, las situaciones de las personas, las tecnologías, como dices tú también, están mucho más adelante. Entonces la planeación va atrás, ¿sí? Y entonces la gente que va adelante, ¿sí?, no puede esperar que la planeación llegue, sino que tiene que resolver por su cuenta, ¿sí?, eso que la planeación no logra hacer. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Clovis, que tenemos una planeación lenta, atrasada, que no logra comprender rápidamente cómo es la misma transformación de la vida y de las comunidades, no logra comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces sus respuestas siempre son deficitarias, siempre están atrás de lo que la realidad está demandando. Totalmente de acuerdo, y que necesitamos una planeación más potente, que entienda más rápidamente cómo se está moviendo el mundo, cómo se están moviendo las comunidades en nuestras ciudades y pueda ofrecer soluciones a tiempo, ¿sí?, no ya cuando la gente ha podido mal que bien resolver sus propias necesidades de manera autoorganizada. Jaime, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo da nossa conversa. Você começou falando que tinha 2 exemplos para contar para a gente de insurgências urbanas em Bogotá, mas a gente acabou mudando um pouquinho de assunto. Eu queria retomar essa ideia. Você pode apresentar essas 2 insurgências para a gente? Sí, son 2 colectivos que conozco hace un par de años, más o menos, 2 años. Son 2 colectivos populares, ¿sí?, que están en áreas populares, en áreas informales de la ciudad de Bogotá. Un primer colectivo se llama Huertopía, que es un colectivo que está ubicado en una de las periferias de Bogotá, junto a la montaña. Bogotá está localizada en las montañas, sobre la cordillera de los Andes, está alta en la montaña, y es una zona montañosa. A un lado de la ciudad pasa la cordillera de los Andes. Muchos de los barrios populares, de las ocupaciones informales, están sobre la montaña. Entonces este colectivo, que se llama Huertopía, a partir de distintas actividades, que ya les comento algunas de ellas, trata lo que ellos dicen de defender el territorio y defender el medio ambiente, de defender un río muy importante que pasa por allí, que nace en las montañas, a partir de distintas acciones con las personas que viven allí. La acción más importante es un programa de agricultura urbana, de huertas urbanas. Entonces ellos, de manera muy autoorganizada y a veces consiguiendo recursos de la municipalidad, a veces vendiendo cosas, a veces haciendo actividades, a veces en conjunto con otros colectivos, han desarrollado desde hace varios años, yo conozco hace 2, pero ellos llevan más tiempo, un programa muy interesante de huertos urbanos, de agricultura urbana. O sea, que son pequeñas huertas en varias partes de ese barrio que cultivan algunos productos, ¿no?, algunas cosas. Pero lo interesante de este colectivo, que es un colectivo de la comunidad, de hecho, quienes lo lideran son personas muy jóvenes, o sea, jóvenes 20, 30 años, a partir de eso que han identificado como su actividad principal, que son las huertas urbanas, han generado un trabajo político, un trabajo de visibilidad política, de demanda al Estado, de exigencia de una mayor atención por parte del Estado a esta comunidad, pero muy de manera autogestionada, autodesarrollada. Entonces lo que ellos dicen a sí mismos es que a través de la agricultura urbana, las huertas urbanas, están posicionando una postura política, que de hecho en las elecciones pasadas locales trataron de hacer algún tipo de movilización con un candidato a las elecciones locales. Y por otra parte, ya de manera más actual, como muchos otros colectivos, hacen parte de esto que pues, con toda seguridad ustedes han escuchado, que ha sido el paro nacional, que todavía continúa, ¿cómo se dice? Un social outburst, un descontento social,
¿sí? Que lleva ya más de 2 meses, casi 2 meses, ¿sí? Donde muchos de estos colectivos han sido parte de esa presión social y política. Ese es un colectivo, el colectivo Huertopía. El otro colectivo que conozco, también que conozco hace más o menos 2 años, que de hecho en estos mismos días estamos haciendo algunas actividades con ellos desde la universidad. Está situado también en otra periferia de la ciudad, sobre las montañas, pero en otro lugar distinto a Huertopía, y en una localidad, en un área de la ciudad que se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es quizás el área de la ciudad, es un área de más o menos 1 millón de personas, es bastante grande, muy grande, y es donde más informalidad urbana se ha desarrollado. Entonces, Urbamos es un colectivo artístico-cultural de jóvenes de, nuevamente, 20, 30 años, que su manera de actuar es a través del arte, ¿sí? De la cultura y particularmente del arte callejero, street art, o sea, del graffiti. Entonces, igual que el otro grupo de Huertopía, ellos organizan y autogestionan y autodesarrollan distintas actividades culturales y artísticas muy enfocadas en el tema de pintar, del tema del arte callejero, del arte urbano, como manera, lo mismo que Huertopía, de generar una conciencia política, una denuncia ante la falta de presencia gubernamental en sus barrios, la falta de atención a necesidades básicas de poblaciones en estos barrios y de este barrio particular, y en ambos casos de estos dos colectivos que les comento, dentro de una coyuntura actual que es la misma que vivimos en todas partes del mundo, que es la pandemia, ¿sí? Entonces, cómo estos dos colectivos generan algún tipo de ayuda, digámoslo así, a sus comunidades, pero aparte de eso, dentro de mi modo de entender a ambos colectivos, el objetivo final, ¿sí? Es visibilizar estos territorios, ¿sí? Que muchas veces son casi que invisibles para la municipalidad, y generar una conciencia y una posición política que genere atención, que genere posibilidad de recursos, que genere programas, que genere un mejoramiento en últimas de la calidad de vida de estas personas. Entonces son grupos, a mi modo de ver, y tratando de conectar con el tema de las insurgencias urbanas, que por supuesto están por fuera de la planeación formal de la ciudad, pero que empujan y desde su propia iniciativa y de sus propios recursos y de sus propias posibilidades tratan de generar conciencia, de generar visibilidad, ¿sí? Y de empujar, digámoslo así, a la planeación formal y al gobierno en sí mismo de generar respuestas. Ambos grupos han participado y siguen participando en el paro nacional, así como muchos otros, que juntan pues intereses y juntan personas y juntas demandas para identificar o subrayar, porque eso está muy identificado hace mucho tiempo, las problemáticas sociales y económicas de buena parte de la población del país y de la población urbana de Colombia. Esse tema é muito interessante, né, Jaime? A Isa, nossa colega aqui de podcast, a pesquisa dela tem sido sobre insurgências urbanas em cidades da América Latina. E ela nos comentou nos bastidores aqui do podcast que ela conheceu um movimento chamado Cien en un Día. É um grupo que promove performances sobre diversas temáticas, seja ambiental, social, cultural. São atividades que visam conscientizar a população em relação a determinadas problemáticas urbanas. E eles são aí de Bogotá. E eu queria saber duas coisas. Primeiro, se você conhece esse movimento e o que você acha desses movimentos mais efêmeros. No lo conozco, pero lo estoy viendo acá en internet y se ve muy interesante, pero realmente no lo había escuchado. Lo que pasa, como dije al comienzo, y quizás por eso no lo tenga tanto en el radar, es que yo me enfoco un poco más
mi área de interés es más las áreas populares. Tengo mucho más, pues es mi área de trabajo, ¿no? Y esto entiendo que es más en el ámbito de la ciudad en su conjunto, ¿no? O 100 em um Dia é um pouco mais efêmero, né? E as insurgências que o Jaime comentou são mais permanentes. Uma coisa mais incisiva na cidade, né? O 100 em um Dia trabalha mais com a parte lúdica e de conscientização urbana. Então, acho que ambos são insurgências, mas são insurgências que trabalham de formas diferentes e super interessantes e importantes das duas formas. Las insurgencias más temporales también, digamos que las observo en Bogotá, ¿sí? Sobre intervenciones más puntuales y puede que sea de un día o de 2 o de 3 y se observan en la ciudad básicamente sobre la apropiación del espacio público, ¿no? Entonces tiene que ver con eventos culturales, con temas de apropiación del espacio público, con ventas, con generar conciencia sobre la movilidad. De hecho, no sé si dentro de estas insurgencias que están estudiando están esto que se llaman los flash mobs, ¿sí? Y este es otro tipo de cosas. En Bogotá existen también, ¿no? Sí, las observo, ¿no? Las veo. No tanto ahora por pandemia, pues, pero siguen estando allí. No tengo una experiencia directa con ellas, pero como persona que vive en Bogotá me doy cuenta. Pero sí tengo una experiencia más directa con estas que les he comentado en barrios populares. Manuela, algunas de estas iniciativas, sí, estoy de acuerdo contigo que quieren generar un cambio de largo plazo, pero muchas de estas iniciativas, particularmente la del colectivo Surbamos, son muy puntuales y temporales. Por ejemplo, comentaba que en estas semanas estoy trabajando con Surbamos. Estamos haciendo algo con ellos. Estuvimos en el barrio pintando un muro, pero eso seguramente no va a durar ni meses, ni semanas, ni toda la vida. Va a durar un tiempo hasta que a alguien no le guste y lo pinte otra vez o ellos mismos lo vuelvan a pintar. ¿Sí? Entonces es temporal también, pero con una idea de generar algo de largo plazo. Y el algo de largo plazo es una conciencia social. Es una visibilidad política, es un atraer la vista hacia estos lugares vulnerables e marginalizados de Bogotá. Muito boa essa conversa hoje. Obrigada pela clareza dos conceitos que você trouxe aqui pra gente e agradeço a sua participação, a sua disponibilidade para vir participar do nosso podcast e esperamos conversar novamente em breve. Eu gostei demais da conversa, foi excelente. Tenho certeza que a gente vai prosseguir fazendo alguma coisa junto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Tchau. Adiós. Tchau. Esse episódio contou com o roteiro de Clóvis Ultramari e Isabela Nascimento, participação de Gilberto Vieira e produção e edição de som de Manuela Mazzucchetto.